Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13 versículos 18 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Y aquí tenemos quizás la única escena en la cual Jesús da su propia interpretación de la parábola que escuchamos el miércoles pasado, la parábola del sembrador. La parábola no nos dice, ni tampoco la explicación nos dice quién es el sembrador, pero imaginamos y acertamos con esto en realidad, de que el sembrador es Jesús. Y por consecuencia, también el sembrador se puede aplicar a aquellos que vendrán después de Jesús, por ejemplo, los discípulos, aquellos que también son enviados por Dios para proclamar el reino, la buena nueva del reino que ya está entre nosotros. Y aquí se nos presenta la interpretación de los 4 tipos de terrenos o de tierra en la cual la palabra cae, y como en los primeros 3 tipos de terrenos o tierra, la palabra no produce fruto ninguno por diferentes razones. Y aquí se nos da algunas de las razones. Dice: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Y quizás una pregunta que puede resaltar aquí es: ¿por qué Jesús da esta explicación? ¿Acaso Jesús percibió de que sus discípulos no habían entendido esta parábola? Entonces, dirigiéndose a ellos, quizás a ellos en privado, les explica esto. Pues nos da la impresión de que también los discípulos están en cierta manera cerrados de mente, de que no han entendido esta parábola, y si no entienden esta, pues tampoco entenderán otras. Esta es una de las frustraciones que el Jesús en el Evangelio de Marcos experimenta con sus discípulos, una cierta frustración por la cerrazón de mente y de corazón de ellos. Quizás este sea el trasfondo también aquí en Mateos, del por qué Jesús da la explicación de esta parábola, la única explicación que tenemos en los evangelios. Dice: a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata el sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Mencionamos el miércoles pasado que este primer tipo de terreno o de tierra no es un campo, en realidad es
el camino por donde la gente, quizás entre los campos, camina. Y porque es el lugar por donde la gente camina, pues la tierra va a estar comprimida por el ir y venir de la gente en ese estrecho de tierra. Y si la semilla cae en este tipo de tierra, pues no va a penetrar, se va a quedar encima porque la tierra está comprimida. ¿Y qué puede significar para nosotros esta tierra comprimida? Puede ser, por ejemplo, la cerrazón de corazón, de que uno no abre su vida, no abre su corazón a la palabra de Dios, y porque no entra, pues entonces esa semilla no germina, no muere y no echa raíces y no da frutos, ¿no? Así que esa tierra compacta puede simbolizar eso, la cerrazón del corazón, que impide que la semilla, que la palabra de Dios, del reino, penetre en el oyente. Ahora viene el segundo tipo de terreno. Dice, lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Así que tenemos aquí el caso de la persona que se entusiasma, que se alegra por la buena nueva, encuentra algo que le atrae, pero por más alegre que se ponga al escuchar este mensaje del reino, pues como que no mide las consecuencias, porque el llamado que Jesús hace, por ejemplo, a sus discípulos, Jesús les deja en claro de que es un llamado con consecuencias, de que así como Él mismo será perseguido, será rechazado y será condenado, que sus discípulos pueden esperar lo mismo, ¿no? Y esto para nosotros que escuchamos este evangelio también nos reclamará de que el llamado que Dios en Cristo nos hace tiene sus exigencias, de que tiene sus consecuencias del decir sí, y que cuando uno no mide estas consecuencias, pues entonces a las primeras dificultades, persecuciones o tribulaciones que la vida te pueda dar, uno se empieza a echar atrás, ¿no? Aquí podemos encontrar unas palabras semejantes en el Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús habla de aquel que construye una casa sobre arenas y aquel que construye sobre piedra, que cuando vienen torrentes de agua, vientos, pues el que construye sobre arena, la casa se le cae encima, mientras aquel que construye sobre roca, la roca que representa a Cristo, pues la casa se mantendrá firme, ¿no? O también cuando Jesús habla de aquel que sale a hacer combate contra un enemigo más numeroso, ¿no? Y no mide las consecuencias de querer vencer a un enemigo más numeroso. Y si no mide las consecuencias, pues la lleva por perder. Que lo contrario sería de alguien que mide las consecuencias y ve que el enemigo más numeroso, y entonces manda una comitiva para que haga la paz, sabiendo de que no hay forma de vencer al enemigo tan numeroso, ¿no? Y el mensaje es eso, de que hay que medir las consecuencias del sí o del no que le damos al Señor, y que cuando no medimos las consecuencias, pues fácilmente cuando las tribulaciones o los retos de la vida vienen a nosotros, nos echamos hacia atrás. Y es aquí cómo Jesús explica este tipo de persona cuando dice: como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe, o sea, se echa hacia atrás. Y aquí también podemos imaginar de que esta parábola está describiendo las experiencias de los primeros cristianos, particularmente aquellos que abrazaron la fe alegremente, pero cuando empezaron a ver el rechazo dentro de la comunidad judía, o las persecuciones dentro de la comunidad judía o por parte del Imperio Romano, pues se empezaron a echar atrás. Y aquí podemos entender también de que aquellos que son de este tipo de personas inconstantes, pues piensan de que Cristo ya lo sufrió todo, entonces nosotros, sus discípulos, no hemos de sufrir nada, ¿no? Esta es una distorsión tremenda de lo que significa hacerse miembro, hacerse ciudadano del reino de Dios. Puesto que Jesús es nuestro modelo, entonces Él
Él es que en su vida nos deja bien claro lo que podemos esperar. Tanto los rechazos como las persecuciones, pero que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para mantenernos fiel, siempre y cuando nos mantengamos constantes en el seguimiento tras de aquel que nos ha llamado. Después viene ahora la explicación sobre el tercer tipo de terreno. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. Aquí tenemos un caso muy diferente a la semilla que cae en terreno pedregoso. Aquí la semilla ha caído, parece que en tierra buena, pero hay mucha maleza. Y la maleza pues tiende a crecer más rápido que la planta de semilla buena. Y entonces, al crecer más rápido la maleza, los espinos pues le van ahogando la planta buena, o le van robando energía, le van robando luz. Entonces no produce ningún fruto porque se ahoga. Y aquí nuevamente Jesús, en describiendo ese tipo de terreno, nos explica el por qué, o qué es lo que causa, o qué es lo que representa la maleza en esta parábola. Dice: las seducciones, las preocupaciones de la vida, las seducciones de las riquezas, es lo que sofoca, ¿no? Y podemos ver muchos ejemplos, no solamente en nuestros tiempos, ¿no? De gente que con buena intención que se es atraída al reino de Dios por el Evangelio, por la palabra del Evangelio, y a últimas otras preocupaciones o seducciones de riqueza, de posición social, de intereses personales, pues van ahogando la vida de esa palabra del reino. Y pensando cómo esta explicación también manifiesta la interpretación en los primeros cristianos, ¿no? De cómo muchos quizás abrazaron la fe, pero las preocupaciones de la vida, también la tentación de la riqueza, particularmente si pensaban de que, como los primeros discípulos, de que ser parte de este reino sería pues tener una buena posición en un nuevo reinado que Jesús lo encabezaría. Pero ahí entra la distorsión de qué es lo que los primeros discípulos esperaban del reino y cómo Jesús definía y se autoidentificaba dentro de este reino, que no era un reino terrenal, que no era un reinado al estilo del mundo, sino un reinado fundado en el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios, y que por tanto el llamado a ser parte de este reino no es para buscar privilegios y que no es para buscar nuestros intereses, sino para el servicio, algo que Jesús modela claramente con su vida. Y ahora en el cuarto tipo de terreno se nos describe aquel tipo de tierra donde la semilla cae, germina, echa raíces, crece la planta y da fruto en abundancia. Esta es la tierra buena. En cambio, dice Jesús, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Así que aquí en Mateos, escuchar la palabra y entenderla implica identificarse, o sea, asumir o asimilar la palabra, el significado de la palabra, las consecuencias de la palabra, y después ponerla en práctica, ¿no? En Marcos, cuando habla de escuchar, dentro de esa palabra escuchar, el trasfondo es escuchar, entender, asimilar y poner en práctica. Aquí en Mateo lo reduce solamente a escuchar y entender, pero se entiende que detrás de este escuchar y entender está identificarse o asimilar lo que uno ha escuchado y entendido para ponerlo en práctica, ¿no? Así que la pregunta para nosotros que estamos escuchando esta explicación debe de ser obvio, porque es una explicación clarísima, ¿no? Y la pregunta para nosotros hoy en día es: ¿qué tipo de terreno yo soy, no? Si soy el primero, el compacto, o el pedregoso, o el que tiene mucha maleza que no permite que la palabra de Dios eche raíces y que produzca frutos.
Y la diferencia entre estos primeros 3 tipos de tierra con la cuarta es de que la cuarta produce fruto en abundancia cuando la palabra de Dios, porque viene de Dios, entonces tiene la capacidad de producir mucho fruto. Y esto es algo que encontramos consistentemente en lo que Jesús nos dice, que cuando Dios viene a nosotros y dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer, Dios producirá fruto. Pero esto no es algo automático. Uno tiene que participar en esto. Uno tiene que, en cierta manera, dejarse atraer, dejarse iluminar, dejarse sanar, dejarse transformar, dejarse convertir para que esta palabra produzca los frutos que tenga que producir. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.